Más que un simple artista, Casto Sendra Barrufet, conocido como Casen, fue un fenómeno cultural que marcó una época en España. Su llegada al mundo del humor a finales de los años 50 fue un aire fresco y trajo muchas risas a un país que todavía se estaba recuperando de la posguerra. Con su humor inteligente, observador y lleno de ingenio, conquistó a públicos de todas las edades y clases sociales, convirtiéndose en un referente obligado del humor español durante las décadas de 1960 y 1970. Esta es su historia. ¡Se acabó! ¡Sigue actuando! ¡Eso! No, más risas no. Ya estoy otra vez aquí, a la fuerza, digo con muchísimo gusto. Hijo de Casto Sendra Ros y Pepita Barrufet Martí, nació en Tarragona en 1928. Fue un niño de la guerra, aunque no la vivió de manera traumática. La pasó en una casita de la playa de la Ametlla, junto a sus padres, sus dos hermanas, Ana y Josefa, con sus tíos y sus primos. Durante la mili, a mediados de los 40, empezó a destacarse por sus habilidades como imitador y humorista. Siempre recordaba a un militar que despectivamente le llamaba Charlotte, sin saber que a él le llenaba de orgullo. A su vuelta a Tarragona se presentó y ganó varios concursos de radio, como el concurso Vilore. Lo contrataron para amenizar clubs de fiesta cuando aún trabajaba redactando esquelas para el Diario de Tarragona, entonces llamado El Correo Español. En verano de 1953 se fue a Barcelona con su maleta y su guitarra para probar suerte en el mundo del espectáculo. En 1956 consiguió el carnet de artista, donde constaba de profesión polifacético. Enseguida empezó a trabajar en la compañía de revistas musicales de Colsada y Adavi. En 1951 fue a pedir trabajo al empresario José María Lasso. Su compañía actuaba en la Plaza de Toros de Tarragona. De inmediato, Casto se fijó en una modelo de la revista. Él le dijo: «Cuando seas rico, ¿te casarás conmigo?». Y ella contestó: «Cuando seas rico». No tuvo que esperar mucho. Se casó con Mari Carmen Crespo en 1956. Dice: «Hola, yo soy artista». Digo: «Ay, mira qué bien». Dice: «Y voy a triunfar. Yo soy mejor que Aladis y triunfaré». Y digo yo: «Vale, vale, muy bien». Dice: «¿Tú te casarás conmigo?». Digo yo: «Sí, cuando triunfes, ven». Y así lo conocí. Tuvieron 5 hijos: Casto, Mari Carmen, Santiago, Eva y Sonia. Su esposa pasó a formar parte de sus shows, dándole el pie en muchos números, como el de la maestra del examen del analfabeto. No comprendo por qué no te gusta venir al colegio. No, si venir sí me gusta. Lo que no me gusta es quedarme. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya no aguanto más! ¡Pues ya tampoco! ¡Quítate de mi vista! ¡Quítate de mi vista! ¡Pues ya me quito! Y voy a escribir a tu padre. Es igual, ¿no sabe leer? Tuvo un gran éxito en la revista Magic Carrusel. Fue el primero en hacer imitaciones de personajes de moda. Salía con su caballete, realizaba una caricatura ante el público, se escondía detrás de su maleta y, con un par de objetos, se convertía en el personaje dibujado. Chaplin, los hermanos Marx, Cantinflas, Carmen Miranda, Charles Trenet, Denny Kaye, Armando Manzanero. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Rafael. Que nos importa toda esta gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Félix Rodríguez de la Fuente. Puesto que la mosca, insecto díptero de la familia de los múscidos, de cabeza elíptica, cuerpo negro,
Tom Jones, decían que tenía la cara de goma, era capaz de adoptar otros rostros. En el escenario era un monstruo, la gente no podía parar de reír y eso se convirtió en una adicción para él. Inventó el chiste rápido, como los telefónicos. Olga, Dilga, ¿está Consuelo? No, está con Techo. Diga. Oiga. Diga. Oiga. Diga. Oiga. Diga. No me oiga. No me diga. También componía canciones humorísticas, algunas muy sonadas en su momento, como El Mujeriego, Papito Regular, Será verdad, será mentira, Ha sido siempre terrible. o La dicha es mucha en la ducha. La dicha es mucha en la ducha. La dicha es mucha en la ducha. Se disfrazaba de mujer y hacía de brasileira. En las paradas la vas a usar. Se hicieron populares sus monólogos como lo que dicen diferentes tipos al mirarse al espejo, cómo rellenar la quiniela. El director del Teatro Victoria decía que cuando Cassen salía en televisión, Barcelona entera se paralizaba, más incluso que cuando jugaba el Barça. Pero no era solo un cuentachistes. Cassen escribía sus propios sketches. Le molestaba que otros cómicos le robasen sus chistes, como Bigote Recet, que copió sus hilarantes conversaciones telefónicas para sus gags en el 1, 2, 3. Piticlin, piticlin. Luis García Berlanga catapultó su carrera en el mundo del cine al ofrecerle el protagonista de Plácido, que fue nominada a los Oscars. ¡Emilia! ¡Emilia, qué desastre! ¿Qué te ha pasado? La letra, he de pagar los gastos, tengo que ir al notario. Después participó en la comedia coral Atraco a las 3, dirigida por José María Porqué. Una tragedia. ¿Qué pasa? Tenemos que retrasar el atraco. Mi mujer está de parto. Le siguieron producciones más modestas. Trabajó sobre todo bajo la dirección o producción de Ignacio Efeiquino. Hizo galas por toda España y fue actor de teatro en obras como El Huevo, Punta al Señor Blood, Cómo va la vida, La Sopera, Cuéntalo tú que tienes más gracia. Llegó incluso a colaborar en guiones cinematográficos como los de Las piernas de la serpiente o El castigador. Todos compramos discos y cassettes con sus chistes, interferencias radiofónicas, Soy un travesti, Es broma, chistes de andar por Cassen. Cassen contaba que cobraba 75.000 pesetas por cada actuación en televisión, frente a las 1.500 por cada función teatral. A principios de los 80 incorporó a sus hijos mayores, Casto y Mari Carmen, a su show. Junto a su mujer crearon sketch como Cierra la puerta o El moribundo del Barça, y llegaron a actuar juntos en la obra de teatro La Sopera. En la televisión catalana actuó en las series de Esteve Durán, de Professió API, donde trabajó junto a su hijo que hacía de cámara, y en Tot un senyor. En 1988, José Luis García Sánchez lo recuperó para el cine en Paso Doble. Y poco después interpretó al cura de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Pues es pecado venial, eso que lo sepas. Aparte de que nos produces un gasto del demonio. Su última película fue Amo tu cama rica. Aquí no se levanta nadie, ¿eh? Es que no tiene nada que hacer. En 1991 estaba preparando su reaparición en el Teatro Goya con una obra de Neil Simon producida por Focus llamada Last of the Red Hot Lover. El día que debían ensayar la primera lectura, llamó la esposa de Castro a la compañía para decirles llorando que su marido estaba muy enfermo de cáncer de colon.
Murió el día que su esposa cumplió 59 años, el 4 de agosto de 1991. Fue enterrado en el cementerio de Poblenou. Su epitafio dice: «Quien bien te quiere, te hará reír». El Ayuntamiento de Tarragona le nombró hijo predilecto de la ciudad a título póstumo al año siguiente. Sigue actuando. Eso. En 2021, su hija menor Sonia publicó «Casen, bromeando con mi padre», en la que explica su vida y obra en una conversación ficticia con el cómico. Se acabó. Sigue actuando. Eso. No, Marisas no. Ya estoy otra vez aquí, a la fuerza, digo con muchísimo gusto. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Luis Berlanga catapultó su carrera en la televisión catalana. Actuó en las series de Esteve Duran de Profesión API. En la televisión catalana. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Hijos míos, me muero, os dejo. ¿Cuánto? Ring, ring, ring. Oiga, ¿está Consuelo? Toma, y con techo. Ring, ring. Oiga, ¿es el Banco de España? Ojalá, hijo, ojalá. Ring, ring, ring. Compañía china de esmaltes. Compañía china sí, pero no esmaltes, es miércoles. Ring,